la Biblia es formada justamente a través de una visión de reino. Toda la Biblia, si bien es cierto, se trata de la persona de Jesús, porque es el rey de un reino. Por lo tanto, la Biblia completa tiene que ver justamente con el reino de Dios. Los profetas nos hablaban de eso, muchas generaciones nos comentaron acerca de eso. Ellos esperaban con expectación la venida de un rey, aquel que lo iba a mejorar todo, alguien que iba a lograr romper y quitar el pecado de esta tierra, dejar de lado el sufrimiento y que finalmente iba a traer la bendición de Dios final, en donde no iba a haber ni llanto ni tristeza. De hecho, veámoslo así, cuando Dios termina de crear el mundo, Él dice que todo era muy bueno. Sin embargo, el pecado corrompió la creación y todo terminó saliendo muy mal. Un presidente no logrará arreglar este mundo, un político no logrará presentar los resultados adecuados. Necesitamos un rey benevolente, un rey generoso, amable, misericordioso, amoroso y humilde. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Y el pueblo de Dios comenzó a obtener profecías acerca de la venida del rey, de la venida del reino. Incluso una de las más grandes e importantes profecías nosotros las encontramos de alguna forma en Daniel capítulo 7, en donde se nos presenta acerca de Jesús con esta realidad como hijo del hombre, ¿no? Jesús se llama a sí mismo como hijo del hombre, 4 veces por lo menos, aquí. Y esta es un cargo, una asignación que Él se atribuye a sí mismo. Es uno de los títulos favoritos de Jesús, hablar de Él como hijo del hombre. De esta manera el Señor se refiere por lo menos unas 80 veces en los 4 evangelios con este título. Y aquellos que conocían el Antiguo Testamento en aquel momento, ellos sabían de qué cosa Jesús estaba hablando cuando Él decía hijo del hombre. Por eso Jesús no era una persona tan simpática en la vida de quienes eran fieles al Antiguo Testamento. Porque Jesús estaba diciendo que Él de alguna manera era esa persona, era ese rey. Ese rey que no tiene pinta de rey. Y aparece justamente en Daniel capítulo 7 esta idea visionaria que Dios le muestra a él. Y le dice que vi un anciano de días, ¿no? El Señor el Padre, y fue presentado ante él. Y a él, al Hijo del Hombre, se le dio el dominio, la gloria y el reino de todos los pueblos. Independiente de la nación, independiente de su propuesta y orientación política, independiente incluso de su orientación sexual, de su predisposición religiosa, todos los pueblos, todas las naciones y todos los idiomas estaban presentados ahí delante del Hijo del Hombre para servirle. Y su dominio era eterno y no iba a tener fin. Un reino que no iba a ser destruido. Así que la visión que tiene Daniel acerca del Padre, del anciano de días, toma al Hijo del Hombre presentándolo en el Evangelio de Lucas como a Jesús aquí en la tierra. Y eso es una visión sorprendente, aquel capítulo. Muchas narrativas épicas se basan de alguna manera en esta idea de que va a venir alguien que lo mejore todo, que lo arregle todo, ¿no? Para algunos que nos gustan las películas, lo vemos eso en prácticamente todas las películas, ¿no? Cada cómic trae a alguien que lo arregla todo, ¿no? Se levanta un malhechor y viene él y lo arregla, ¿no? Se crea un mundo como la Matrix y aparece alguien como Neo, ¿sí? Similar a Geo, pero no es, ¿no? En películas grandiosas nosotros vemos eso. Hay una
demostración de alguna u otra manera en cada ser humano de que el mundo mejore, de mostrarnos las cosas como deberían ser. Y de hecho, cuando las películas, por ejemplo, nos muestran acerca de un presidente, uno lo termina elogiando, y cuando uno comienza a leer alguna biografía con más detalle, ya no lo termina tanto amando como antes, ¿no? Porque nadie podía ser tan bueno, solo en Marvel, solo en la Matrix, ¿no? Solo en películas como esa. Y muchas veces estos reyes fingen tener cierto dominio, matarán gigantes, dragones y un montón de cosas. Todo eso es la necesidad de nuestro corazón. Y Jesús, cuando aparece aquí delante de estos hombres, Jesús está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Ese soy yo. Yo soy mejor que Neo, ¿no? Los Avengers no tienen comparación con esto. Neo no tiene profecía como las mías. Y eso Jesús lo hizo de una manera muy enfática. Y Jesús sabía quién era. Y hoy nosotros debemos responder acerca de quién es Jesús. Los fariseos hacen una pregunta común. Todos nosotros somos personas que miramos a nuestro alrededor y podemos ver caos en todo lado. Uno se compra un auto porque hay mala locomoción. Si no, yo no tendría auto. Y uno va tomando ciertas decisiones por eventos caóticos. Uno pone una reja para tener mayor seguridad en casa. Uno le pone antivirus a su computador, incluso a su celular, para que nadie le robe los datos y nadie saque información suya. El pasaporte sale cada año más caro porque le aumentaron seguridad. Y al año siguiente alguien vulneró esa seguridad. Así que hay que inventar otro tipo de carnet de identidad, porque alguien lo duplicó. Ahí hay dos problemas. Alguien puede ser como uno duplicado, o sea, el mundo sería más caótico si yo sería doble, por ejemplo, ¿no? Si usted sería doble, el mundo estaría peor de lo que está. Y a todos nosotros tenemos que ponerle candado. Y la verdad es que todos sabemos que esto necesita arreglo. Así que si Jesús era tan sabio, probablemente Él podía decirnos cuándo iba a venir el reino de Dios. Y cuando el reino viene de manera paciente, porque Dios es un Dios paciente. Dios no es lento, Dios es paciente. ¿Cuántos de ustedes han tenido sufrimiento, por ejemplo, en su corazón? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué no acaba la guerra, por ejemplo? ¿Por qué no acaba la pobreza, no? ¿Por qué hay tanta atrocidad? ¿Por qué tan largo todo, no? Eso es por una cosa, porque Dios es paciente y por eso esto no acaba. La Biblia dice que Dios no es lento, sino que Él es paciente. De hecho, uno debe hacerse esta pregunta cuando pareciera que Dios se está demorando mucho, ¿no? Y es que cuando uno recién conoce al Señor, uno podría terminar su primera oración y decir: muy bien, Señor, ya me salvaste, ahora termina el trabajo. Ya está, que venga tu reino ahora, se acabó, ¿no? Pero hacer eso es prácticamente insistir que no salves más personas ni sigas alargando la historia, ¿no? Subamos al avión y volemos a otra parte.
Pero uno debe ser agradecido y nunca pensar que el reino se ha atrasado, porque uno debe ser agradecido de que si Dios no cesó su trabajo el día antes de que usted fuese salvo, ¿dónde usted estaría, no? El Señor fue y ha sido paciente en la historia y es por eso que nosotros le conocemos hoy. Entonces, sé paciente mientras usted y yo juntos trabajamos por amor para otras personas. Eso revela el resto de la historia. Dios tiene un plan, sabe lo que está haciendo, no es lento, sino que es paciente. Si Él hubiese sido rápido, imagínense, 2000 años, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no estaríamos aquí. Por lo tanto, nosotros debemos ser incluso agradecidos de la paciencia que tiene Dios en este tiempo. Porque el Señor no vino el día antes de que nosotros nos convirtiésemos, ¿no? Y eso es momento de alegría. Seamos pacientes, porque hay un propósito hermoso, que otros vengan al conocimiento de su reino, de quién es Cristo. Por eso Dios es paciente, porque su benevolencia es tan grande que no se agota ahí. Y el Señor quiere más. El Señor quiere más gente convertida que doble sus rodillas y se entregue delante de Él. Así que está bien querer el reino, está bien querer anhelarlo, pero no está bien pensar que Dios está haciendo las cosas demasiado lento. Recordemos que el reino creció de un grupo de 12 personas, ¿no? El reino se hizo manifiesto en un grupo ahí de 12 personas. Y de hecho, el Señor afirma, ¿no?, que primero se debe sufrir muchas cosas, hay que ser rechazado. Así que falta mucho aún. Antes de que llegue el reino hay que pasar por la cruz, hace la afirmación Jesús de alguna u otra manera. Antes de que veamos resurrección de los muertos, tienen que haber muertos primero. Así que Jesús se aventura de alguna u otra manera en aclarar aquella realidad de que el reino está con Él, de que el reino está presente. Y esto debe ser importantísimo para nuestras vidas. Muchos queremos un mundo mejor. Muchos queremos el reino ya. Pero debemos ser pacientes y trabajar en favor de su reino. Abrazar la ética del reino. Abrazar la persona de Jesús. El amor de Jesús. Hacer la afirmación de Él como el Hijo del Hombre y como el Redentor de todo lo que existe. Así que Jesús viene a lidiar con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras propuestas y con todas nuestras ansiedades también. Queridos, nosotros no sabemos cómo luchar con nuestras ansiedades. Jesús sí logra manejarlas y tenerlas en control a través de la paciencia, trabajando en nosotros. Imagínense la paciencia de Jesús, que de alguna u otra manera la Biblia nos dice que a través de su Espíritu nosotros somos moldeados para estar a la estatura de Cristo. Imagínense todo el trabajo que hay detrás de eso. Que alguien como usted y como yo, con todos los defectos y con todos los defectos, podamos ser moldeados a la estatura de Jesús. Y seamos moldeados ahí. Y cada cosa que sucede tiene que ver con ese plan también. Por eso se retrasa de alguna u otra manera su reino para beneficio de cada uno de nosotros. Es una bendición de alguna u otra manera. Para beneficio de nosotros, para beneficio de quienes no le conocen, de quienes no han oído de su voz, para beneficio de los lugares en donde el Evangelio no se ha predicado por ninguna vez, por ejemplo. Hay etnias que todavía no se traduce aún el nombre de Jesús. Para beneficio de ellos.
Así es que esto es muy importante. La paciencia del reino. No se puede vivir en el reino sin haber pasado por aquella cruz. Porque no podemos ser moldeados a la imagen de Jesús sin la muerte. Y aquí no me estoy refiriendo a nuestra muerte de morir, ¿no? Cuando a uno hacen la sepultura y todo lo demás. Sino que con nuestra negación, con nuestro dolor muchas veces. No hay manera de ser moldeados sin aquello. El Señor moldeó a su pueblo así. El Señor reúne a su pueblo así también. El Señor fortalece también de esta manera a su pueblo. Así que por eso que Jesús muere también, para que nosotros muramos con Él. Pero Él resucitó la muerte, ¿no? Y eso nos hace la afirmación de que Él está vivo y que Él regresará. No sabemos cuándo, pero sabemos qué es lo que hará. Y cuando lo haga, todos los que van a estar muertos en ese momento se levantarán y se presentarán ante Él. Así que este es un reino que de alguna manera nos transmite y nos enseña de la paciencia, pero también es un reino que viene de manera inesperada, ¿no? Jesús le responde que el reino no vendrá con advertencia. Él dice que no viene con parafernalia, ¿no? Jesús está diciendo eso. Ustedes quieren fanfarria, ustedes quieren señales, ustedes quieren que las cosas se muestren así, ya. No, el reino de Dios no funciona de esa manera. No podemos decirle a Jesús cómo Él manifieste su reino con nosotros. De la misma manera en que no podemos decirle a Jesús cómo Él debe tratar con nuestro carácter. No podemos hacer eso. No estamos en esa posición. Somos sus hijos, somos moldeados por Él. Queremos ser moldeados por Él. Atengámonos a las consecuencias de eso también. ¿Sí? Eso puede ser doloroso, pero hay que hacerlo, ¿no? Hace un tiempo atrás conversaba con un padre que quería que su hijo se fue a Argentina, viajó a Argentina para ser misionero. Él estaba vuelto loco con esa idea. Su hijo ya se iba en un par de meses, ¿no? A estudiar, a prepararse para trabajar en una etnia no alcanzada, ¿no? Y estábamos conversando y él tenía ahí en su corazón muchas cosas. Tenía un poco de tristeza, amargura. Y él, entre comillas, yo creo que se sentía un poco decepcionado por lo que estaba pasando en la vida de su hijo. Pero conversábamos un poco y él me comentaba que él había orado mucho para que su hijo siempre estuviese en los brazos del Señor, ¿no? Y él había pasado tiempo en eso. Y simplemente compartíamos y llegábamos a la conclusión que de alguna manera el Señor había respondido afirmativamente a sus oraciones, ¿no? El Señor había respondido afirmativamente en mover el corazón de ese joven para que fuese un misionero de Él, para que fuese un embajador. Nosotros a veces queremos ponerle un parámetro de cómo nosotros queremos que sean nuestros hijos, de cómo queremos que el Señor moldee nuestra vida, la vida de ellos. Hay una cosa que sí queremos, que ellos conozcan al Señor, pero el cómo lo queremos definir nosotros. Y muchas veces los preparamos para eso. La verdad es que debemos orar por la conversión de nuestros hijos, porque el Espíritu trabaje en la vida de cada uno de ellos. Atengámonos a las consecuencias de eso, ¿sí? Atenerse a esa consecuencia es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Señor, aléjame del pecado, probablemente venga sufrimiento a tu vida. El Señor a través de ese sufrimiento te puede librar de un montón de otras circunstancias y situaciones también. Uno solo piensa que lo está pasando mal en ese momento, pero no sabes de qué cosa el Señor te está librando ahí. Quizás esa semana en la que tú estuviste en cama por aquella alergia que no te dejó respirar, por aquella jaqueca que no te dejó abrir los ojos. Quizás esa semana fue la peor semana que hubo en tu trabajo, en la vida de tu jefe, ¿no? Así es que seamos agradecidos por lo que no conocemos, pero que el Señor lo tiene todo en control, ¿no? Seamos agradecidos por esa situación. Es duro, pero el reino funciona de esa manera. Y el reino lo que hace, termina leudando toda la masa, toda nuestra vida. Y no nos damos cuenta cómo trabaja esa levadura.
No lo sabemos. Simplemente sabemos que está ahí. Simplemente sabemos que cayó ese polvo, se mezcló ahí. Y lo demás está de más. Porque ninguno de nosotros es capaz de meterse dentro de la masa y ver cómo funciona eso. Solo vemos que crece. Solo vemos que se expande, ¿no? Y el reino viene de esa manera inesperada. El Señor trabaja de una manera muy inesperada. Hay algo que anhelamos, el reino. Aténganse a las consecuencias. Los fariseos querían el reino de Dios. Los fariseos querían que el reino de Dios viniera, que el rey se manifestara, que se acabara el pecado, que viniera la paz, que se acabara el llanto. Pero no estaban dispuestos a vivir las consecuencias del reino. Ese reino no les apetecía. Parecía ser no sano y no gustar a su paladar. Y aquí Jesús nos dice, pero ojo, no hay pancarta. No hay una nota personal ni un mensaje de texto que diga, prepárate. No existe la emergencia que llega aquel mensaje de texto que dice, alarma de tsunami, suban. Así que siempre debemos vivir preparados. El asunto es que si estamos listos para encontrarnos con Él hoy día y rendir cuentas de quiénes somos nosotros. Queridos, esto sucede desde mucho tiempo atrás, desde siglos atrás, desde que el cristianismo comenzó. La iglesia de Tesalónica comenzó a imaginarse fechas y cómo iba a venir el reino de Dios. Cómo iba a ser la segunda venida. El apóstol Pablo escribe contra de eso en su carta a los tesalonicenses. Él nos habla de cómo va a venir y aclara un panorama. Porque de alguna u otra manera contaban sus cosas, armaron gráficos, quizás escribieron libros, asustaron a todos, ¿no? Vendieron productos enlatados, agua embotellada. No sabemos. No entendieron bien, no volvió como esperaban, ¿no? Otro grupo, no, el Señor viene pronto, así que ¿para qué trabajar, no? El Señor viene así, prácticamente sin trabajo. Vaya a buscar trabajo, levántese, ¿no? El que quiere comer, que trabaje. Así que, y esto sigue sucediendo. Este año también se levantó uno que decía que el reino iba a venir en tal día, Jesús iba a volver. Hace poco, ¿no? Hace poco, según él, Jesús iba a volver. Hace 2 meses atrás, por ahí, no recuerdo la fecha, ¿no? Y ahí están estos tipos predicando y así, ¿no? Otros hacen pancartas, arriendan ciertos lugares que Jesús viene en tal fecha. Y le ponen cositas ahí. Y eso se llena, ¿no? Así que la gente se entusiasma y se emociona y quiere ver películas de eso, ¿no? Y de repente pasa una noticia y ¡fum! Vinieron las Torres Gemelas. Eso estaba en el Apocalipsis, ¿no? Y un hermano como Gil ahí buscando si estaba o no estaba. ¿Sí? Experiencia personal, ¿eh? True story. ¿Sí? Alguien dijo eso y yo ahí estaba ahí. Gracias a eso por lo menos me leí el Apocalipsis como en un mes, como 6 veces. Y estábamos ahí expectantes, qué sé yo, y parecía que claro, que se cayeron las torres y venía Jesús, ¿no? Vino el año 2000, el 2012, ¿no? Los mayas. ¿Cuánto documental, hermano? De ese tiempo ya no veo más History Channel. Desde el 2012, ¿no? Que me cuesta pasar por ahí. Después, por último, se pusieron a hablar de los extraterrestres, ¿no? Pero todo ese año era increíble. El año 94, el 21 de mayo, y así. Así que no sabemos cuándo va a venir. No está bien imaginarnos un tipo de parafernalia por la cual el reino venga y Cristo venga. Así es que Jesús no está interesado en cumplir nuestra expectativa. Él está interesado en hacer la voluntad del Padre.
Así que no hay parafernalia en esto. No hay una advertencia. El Señor quiere que nuestro corazón, nuestro ser, esté siempre preparado solo para Él. Pero hay una cosa que debemos tener y ser conscientes. Es que, además de venir con paciencia, sin parafernalia, el reino viene, eso sí. El Señor vendrá de repente. Y dice que vendrá como un rayo, ¿no? Y varios van a inventar y miren para acá, miren allá y no sé qué. Pero cuando sea el día, nadie va a poder especular al respecto. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Viene. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Pero ¿va a haber duda? Ninguna. En ese momento no va a haber duda. Ni siquiera el que dudaba en la fe va a dudar en ese momento. Ni siquiera el que era ateo va a lograr dudar ahí. Ni el que negó a Dios siempre y su existencia va a tener espacio de duda. Todo lo vimos y sentimos. Va a ser evidente, ¿no? Estamos hablando en pueblos y en comunidades pequeñas en donde un rayo que aparecía en el desierto por una tormenta, todo el mundo sabía que había tormenta, porque vivían en el desierto, entonces si se ponía a llover fuerte, era evidente que estaban las cosas raras, ¿no? Y si aparecía un rayo ahí de noche, todo el mundo iba a saber, oye, ¿escuchaste el rayo? Sí, le gustó un grande, quizás cayó en la casa de no sé qué. Va a ser más o menos así. No significa que él va a tirar un rayo y después aparece Jesús. No, hermano, no se pasa esas películas, ¿sí? Vuelvo a insistir, por favor. ¿Sí? Salfate en otro canal. En otro. Pero el tema es este, que el reino de Dios viene. Y va a venir como fue en los días de Noé. ¿Entrarás al reino o no? ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Usted es o no ciudadano del reino? ¿Es leal al rey o no? Y Jesús nos da dos ejemplos acerca de lealtad y de deslealtad. Nos da un ejemplo bueno y un ejemplo no tan bueno, ¿no? Dice el texto, el versículo 28, asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Queridos, había una mujer que era la esposa de Lot. Jesús está diciendo de alguna manera, acuérdate de esto. Acuérdate de la esposa de Lot, versículo 32. Jesús insta en esto. Acuérdate de la esposa de Lot. ¿Conocen ustedes la esposa de Lot? ¿O algo de esa historia? Lot fue una mujer que se convirtió en una estatua de sal. Y Lot y su familia vivían en estas ciudades del terror, ¿no? De Sodoma y Gomorra. En donde ocurría de todo. Quien, de hecho, y Jesús hace esta aclaración
que a través de esta familia que nosotros podamos mirar aquí, quien busque preservar su vida la va a perder, pero quien pierda su vida la va a guardar. Esta historia está en Génesis capítulo 19. Era un área y ciudades llenas de pecado, llenas de rebelión, contraria al Señor. Probablemente en aquellas ciudades al pecado o a las diferencias de opinión le llamaban tolerancia. Probablemente en aquellas ciudades le llamaban diversidad. Probablemente en aquellas ciudades tenían desfiles de todo tipo, pero a esas cosas Dios les llamó abominación. Diferentes personas tienen distintas perspectivas un poco acerca de esto. Pero aquí sobreabundaba el pecado sexual de tal manera que cuando entraban extranjeros a estas pequeñas ciudades, la bienvenida que hacían en Sodoma y Gomorra al extranjero que entraba a su ciudad, que quería comercializar ahí, era hacer una violación en grupo. Esa era la bienvenida. Bien, pasa a esta ciudad, ¿no? Lo va a pasar muy bien. Tú puedes pasarlo chancho, con mujeres, con hombres, con quien tú estimes conveniente. Pero primero, el ticket de entrada es esto, ¿no? Violaciones en grupo. Dios miró a aquellas ciudades y Él vio que no se iban a arrepentir, que nadie iba a cambiar. Y el Señor tomó la decisión de poner fin a eso. Eso tiene que parar. Y el texto nos muestra en Génesis 19 que el Señor hace la afirmación de que va a destruir aquel lugar con fuego y azufre y alquitrán que caiga del cielo. Hay una familia ahí de creyentes. Y es Lot el jefe de esa familia. Con sus hijas y todos ellos tienen este problema porque viven en medio de este caos. Y el Señor dice, voy a incinerar a Sodoma y a Gomorra. Están viviendo ahí en medio de esta mundanalidad, en medio del pecado. Hagan las maletas, salgan de la ciudad antes que todo comience a caer del cielo y esto les quite la vida. De hecho, pareciera ser que Lot y su familia este mensaje no se lo toman muy en serio. Ellos se toman tiempo suficiente. El Señor debe enviar ángeles ahí para sacarlos de ese lugar. No había un sentido de urgencia. Ellos no se movían tan rápido, ¿no? Dios tiene que escoltarlos literalmente afuera de la ciudad. Y justo a tiempo, antes de que Dios comience a hacer el juicio, se están aventurando a este panorama, ¿no? El Señor saca a Lot y a su familia de la mundanalidad y de su pecado. Y la esposa de Lot decide darle la espalda a su familia. La esposa de Lot decide darle la espalda al Señor. La esposa de Lot decide no entregar de su vida y mirar hacia atrás. Y no solo mirar hacia atrás, queridos. Mirar hacia atrás tiene que ver con echar de menos. Ella extrañaba en lo más profundo de su corazón su forma de vida, su antigua forma de vida, su ciudad. Aquella ciudad en donde veían extranjeros y lo iban a violar en grupo. Aquella ciudad ella extrañaba, en donde ellos podían golpear tu casa y pedir a tus hijas para que tuviesen sexo con ellas en grupo. Y eso estaba permitido ahí en aquella ciudad. Uno puede decir, Dios, ¿cómo fue tan horrendo y terrible en destruir aquella ciudad? Sí, hermano, eso era lo que había que hacer. Eso es lo más justo que el Señor pudiese hacer con una ciudad como esta. Uno piensa que la perversión tiene un límite, no lo tiene. El ser humano tiene una maldad inimaginable, inmedible. Y la esposa de Lot miró hacia atrás, extrañó su forma de vida. Ella amaba en su corazón, no la vida del reino,
de Dios, sino que amaba la vida del reino de Sodoma y de Gomorra. Ella amaba su cultura, más de lo que amaba el Señor. Ella quería volver a aquello. Ella quería volver a ese antiguo estilo de vida. Y el Señor no permitió que ella volviera y muriera en el azufre. El Señor aún así tuvo misericordia de aquella mujer. La convirtió en estatua de sal. Y destruyó la ciudad. Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Es alguien usted al cual el Señor nos está tratando de liberar de nuestro pecado, de nuestra necedad, de nuestra rebelión, de nuestra muerte? Que Dios incluso nos rodea de personas que le pertenecen, tal vez amigos, pastores, consistorios, compañeros de trabajo, ¿no? Los grupos comunitarios, los grupos de vida que se juntan durante la semana. Él está tratando de moverte de eso. Él está tratando de entregar de la cultura del reino de Dios a tu vida, a una nueva forma de vida, de condenación a la salvación. El Señor está moviéndote hacia eso con la comunidad de la iglesia. Pero ¿qué es lo que extrañas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Extrañas el pecado? ¿Extrañas tus viejos tiempos? ¿Extrañas tus viejos caminos, no? ¿Extrañas ese pecado que a ti te gustaba? Quizás no necesariamente un pecado sexual, pero te gustaba a lo mejor pagarle menos a tus empleados, abusar de ellos, utilizar tu poder, ¿no? Y hoy día te sientes comprometido porque a lo mejor contrataste a un hermano de la iglesia y no se puede hacer, ¿no? Y eso, hermano, muchas veces es presión de Dios para alejarnos del pecado, queridos. Eso es lo que el Señor hace. El Señor nos rodea de alguna u otra manera con gente para impulsarnos a dejar el pecado, a alejarnos de los deseos de nuestro corazón, que lo único que hacen a nuestra vida es autodestrucción. Uno se puede reír hoy día, pero de algo estoy seguro, que se va a entristecer mañana con esa vida. El Señor nos está empujando a través también de un grupo de personas, a través de la iglesia, a apartarnos de nuestra vida pecaminosa. ¿Cómo es usted? ¿Anhela en verdad en su corazón quizás haber dicho, pucha, ¿por qué no conocía al Señor a los 80? ¿Por qué lo tuve que conocer ahí a los 15 años, ¿no? Cuando estaba en la flor de la juventud? ¿Sabe cuándo comienza la flor de la vida? Cuando el Señor toca el corazón. Antes no hay flor. Antes hay un botón que se seca cerradamente ahí. Uno cree que respira, pero la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, queridos. Así que, ¿qué hay ahí? Nuestros recuerdos, ¿no? De nuestra vida pasada, de nuestros pecados, nos gustan aún. Los deseamos aún. Recuerde a la esposa de Lot. No mire hacia atrás. No retroceda tanto. No regrese. No regrese. Solo hay destrucción. Solo hay desazón. Aunque pareciera ser un mundo ideal, un mundo de plena libertad, ahí no hay libertad. Hay humillación. Extraña los viejos caminos. Quizá incluso ha regresado. Quizás estás perdonando cosas que deberías condenar. Pero si somos así, Jesús nos dice una cosa y nos muestra su misericordia. Recuerda a la esposa de Lot. Recuérdala. Esta frase debe ser tomado como un mandamiento de Jesús para nuestras vidas. Recordar a la esposa de Lot.
No porque nos guste burlarnos de aquella mujer, no, en lo absoluto. Sino porque a través de ella nosotros podemos recordar cómo es el gusto por nuestro pasado. Y si hemos pecado y si hemos vuelto atrás, es importante dar un paso hacia adelante para doblar la rodilla y arrepentirse delante del Señor. Porque es mucho más fácil doblar las rodillas con un pie adelante que con los dos juntos. Los verdaderos cristianos tienen tentaciones. Los verdaderos cristianos caminan hacia el reino, pero el mundo es intrigante. Estamos tentados a mirar atrás, estamos tentados a regresar. Hay días en que pecamos, tenemos que arrepentirnos. Pero el deseo más profundo que debe haber en el corazón de cada creyente es seguir a Jesús y su reino a través de la santidad y de la obediencia. Le hago esta pregunta. Ese es su deseo más profundo. Usted puede pecar, pero ¿cuál es su deseo más profundo? El creyente puede tener deseos en conflictos, pero si usted es creyente, debe hacerse esa pregunta. ¿Cuál es el deseo más profundo? Y si usted verdaderamente es creyente, el mejor consejo que yo le podría dar hoy es que persiga ese deseo más profundo que el Señor ha puesto ahí. Es perseverar, seguir en su reino. El creyente tiene ese deseo más profundo. Aunque peque, tiene esta lucha de conflictos. Y para aquellos que no son creyentes, que no son cristianos, ellos tienen la tentación y el deseo de conflicto. Y probablemente para ellos el deseo más profundo en su corazón no sea ser como Jesús. Pero ¿cuál es su deseo más profundo? Su deseo más profundo es volver, ir a ese mundo, volver al pecado, volver a la muerte. Y si quizás ese es su deseo más profundo hoy, es tiempo de entregarse a Jesús con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas entrar en arrepentimiento. Estoy caminando con Jesús, ¿no? Pero es difícil. Extraño mi antigua vida. Estoy caminando con Jesús, pero extraño mi antiguo entretenimiento. Estoy caminando con Jesús, pero extraño las viejas sustancias que consumía. Estoy caminando con Jesús, pero extraño aquellas fiestas que me encantaban y que distinguían. Sigue y persevera en el reino del Señor. Porque todos esos otros deseos superficiales que están ahí, que mencioné, no son más que fuego y azufre cayendo sobre tu vida. Los deseos pecaminosos son eso. Son fuego y azufre para nuestras vidas. Con esto yo no los quiero asustar y que ustedes estén pensando simplemente que yo predico acerca de juicio. No. Pero en verdad eso es lo que es. Fuego y azufre. El pecado no es otra cosa que destrucción para nuestras vidas. Pero Jesús también nos recuerda la historia de Noé. Jesús da un ejemplo de Noé y nos dice acerca de la historia de Noé como cierta. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El día de Noé fue un día de juicio también, pero también fue un día en que hubo un recomenzar del mundo. Así como fue en los días de Noé, así será los días del Hijo del Hombre. Cuando Cristo vuelva, así será también
Será un día de juicio, pero también un día de esperanza, porque un nuevo mundo se habrá inaugurado. En un nuevo mundo estaremos viviendo. Y nuevamente cita a Daniel, el capítulo 7. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que no entró en el arca. Así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. En ese día, aquel que esté en la azotea, con sus bienes de la casa, no baje para llevárselo. Y el que está en el campo, no retroceda. Recuerde la historia de Noé. Génesis capítulo 6. El mundo estaba lleno de pecado y de ira, y Dios iba a juzgar al mundo por eso. En ese día, a través del agua, el Señor iba a traer juicio. El Señor fue paciente, de hecho envió profetas diciéndole que se arrepintieran, y Noé funcionó como un profeta en aquel tiempo. Dios ha pronunciado el juicio sobre el pecado y sobre los pecadores, ¿no? Y Él ha provisto el medio de la salvación. En el día de Noé fue a través del arca. Todo aquel que entrara en el arca iba a salvar su vida. Hoy día nuestra arca es Jesucristo. A través de Él nosotros podemos entrar, disfrutar de la salvación. Puedes ser liberado de un mundo de pecado. Puedes ser liberado de deseos pecaminosos que te autodestruyen y que destruyen tu vida y que la van a destruir en el futuro. Pero Él ha provisto el medio de salvación. Para ellos, en los tiempos de Noé, el mundo estaba hermosísimo, estaba limpio, estaba rehecho, estaba fascinante. De hecho, estaba tan fascinante que ellos se casaban, se daban el casamiento, bebían, comían, hasta aquel día que entró Noé. Eso es lo que hace la gente que no piensa en un futuro. Y no escucha al Señor que le dice: construye un barco gigante. No gastarás tu dinero en medicamentos, sino que en madera, ¿no? De hecho, probablemente algunos comentaristas de la Biblia dicen que quizás nunca había llovido antes en la tierra, hasta ese día. Y que por lo tanto la fe de Noé era aún más grande porque no sabía cómo sucedían estas cosas. ¿Qué estaba haciendo? Construyendo un barco. ¿A dónde? En el desierto. ¿Por qué? ¿Qué es eso, no? Y esa fue la fe de alguna manera de Noé. ¿Crees que alguien se burló de Noé? Claro que sí. Hasta yo lo hubiera hecho, ¿no? Hasta yo me hubiera burlado de Noé, perdón. Quienes tenemos el privilegio de conocer el desierto sabemos que no hay barcos ahí, ¿no? Y que nadie construye un barco ahí. No lo hace. A lo mejor podría ser un barco de atracción turística, ¿no? No lo sabemos. ¿Qué le hubieran dicho tus hijos? Lo estás construyendo, Noé, con tus hijos. ¡Qué buen futuro para tus hijos! Muchas buenas mujeres se van a querer pelear por tus hijos porque construyen un barco grande, ¿no? Probablemente nadie quería casarse con los hijos de Noé. Nadie, si el trabajo que tenían era construir un barco. ¿Qué sustento le da eso, no? En el desierto. Pobres hijos de Noé. Pobres hijos de Noé. Así que Noé fue un personaje que el Señor vio, pero que fue el hazme de reír de mucha gente. ¿Qué hace Noé todos los días? Probablemente su esposa le decía: Noé, ¿sabes qué? Construir el arca es caro, ¿no? En el desierto hay que conseguir árboles de cierta madera. Tú estás loco, hombre. Hay que comer en esta casa. ¿Sí? Porque la mujer ahí nos pone los pies en la tierra, ¿verdad? Quizás Noé tuvo que trabajar el doble. Un ratito para allá y otro ratito para construir el arca. Si no, le iba mal a Noé. No sabemos, pero...
Eso es mucho trabajo. Vivimos en el desierto. Incluso si llueve, vivimos en el desierto, falta mucha agua para que eso se levante, ¿no? Qué terrible los hijos de Noé. Papá, está difícil conocer a alguna chica por esto del bote, ¿no? A mí me gustaría tener una familia, casarme, ¿verdad? Pero no son muchas las mujeres que quieren casarse con el chico que construye un barco en el desierto. Y además, papá, no hay dinero para la herencia. Se está gastando en madera, en posiciones, en el legado, en herramientas. Pero todos los días Noé se levantó para construir un bote. Pero el apóstol Pedro nos menciona que no solamente Noé construía un bote, sino que Noé era un predicador de justicia. Él era un profeta. Noé le decía a la gente: arrepiéntete, el juicio viene, se acerca el fin. El mundo como lo conocemos va a llegar a su fin, arrepiéntanse, vuelvan al Señor. El problema no era el juicio de Dios, el problema era el pecado, que Dios tenía un medio para la salvación y ellos no querían ese medio. Sube al bote y nadie creyó. Todos los días, hasta el día que empezó a llover. Y Jesús nos dice que la gente estaba haciendo su vida normal. Ellos estaban yendo a la tienda, estaban probablemente lavando su ropa, revisaban su correo electrónico todos los días. Ellos estaban trabajando, miraban su celular, se sacaban selfies y la subían a WhatsApp. Tenían Instagram, invertían tiempo en ello. Tenían Facebook y hacían sus negocios ahí. Nada de eso es malo. Pero ellos perdieron prioridades. Ellos vivían su vida normal. Y la salvación también tiene entrenamiento. Ellos vivían esta vida de comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos tenían esta vida que eran capaces de rechazar de alguna manera la bendición por un plato de lentejas. De rechazar la bendición de Dios por la búsqueda, ¿no?, de un bienestar temporal. Y la Biblia nos dice que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé. No es porque no conocieran chapa para poder cerrar por dentro, ¿no? Y que solo había una chapa por fuera. No, no era eso. Esa es una de las frases más inquietantes de la Biblia para mí. Que Dios cerró la puerta del arca. Quizás Noé hasta el último tiempo no dejaba de entregar oportunidad para que las personas se salvasen de ese juicio. Y Dios tomó la decisión de quién quedaba dentro y quién quedaba afuera. Eso es potente. Hay un día en que eso va a suceder. Ya sucedió antes. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la gente. Esto es historia. Acuérdense de Noé. Acuérdense de la mujer de Lot. Eso ya sucedió. Va a pasar también. El Señor cerrará la puerta. En los días de Noé no creyeron hasta que fue demasiado tarde. Y Jesús está diciendo que usted y yo podemos responder a esa invitación diciendo a Jesús: Jesús, estoy muy ocupado, tengo exceso de trabajo, la empresa me va súper bien.
Y además no creo que venga el juicio todavía. Después de jubilarme voy a tener un tiempo increíble para entregártelo a ti. Esa es una alternativa. Pero se arrepentirá probablemente de esa decisión. O quizás va a tomar la decisión de ser como la esposa de Lot. Nos aventuramos hacia el reino, pero tengo intenciones de traer ese patrón de pecado y de sufrimiento hacia mi vida nuevamente. Es por eso que quiero mirar mi ciudad, quiero mirar mi corazón, quiero mirar hacia atrás lo que yo era, lo que yo hacía, porque yo lo pasaba bien. Y Jesús, tú estás restringiendo muchas cosas de mi vida. Pero queridos, sus hijas sufrieron por la decisión de su madre, su esposo sufrió por la decisión de aquella esposa. Con el pecado, con nuestras malas decisiones, nosotros hacemos que otros sufran tanto como nosotros mismos. O vamos a responder como Noé. Vamos a responder como Noé y su familia, tomando el ridículo. Invertir de alguna manera en nuestro trabajo y el dinero para la obediencia al Señor. Y por fe confiamos en que su palabra es verdadera y que por lo tanto el juicio de Dios se acerca. Y que el reino de Dios es real. Y que esto es una realidad y que es tiempo de tomar decisiones en nuestra vida. No es hoy, no es mañana. Perdón, es hoy, no es mañana. No es cuando usted sea grande. Si hay algo que el Señor quiere justamente es que usted entregue todo lo que es cuanto antes delante de Él. Eso es lo que el Señor desea. Porque va a haber un día en que usted no se va a dar ni cuenta, ¿no? En que el juicio va a venir de tal manera que va a aplicar misericordia para uno y para otros va a haber juicio. Uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. No es que el creyente va a desaparecer y ¡pum!, se va a ir para el cielo, no. El Señor está dándonos una ilustración de que el Señor sabe esto. Y entonces la gente viene y le responde al Señor y le pregunta: Señor, ¿a dónde va a ser? ¿Dónde estuviera el cuerpo? ¿Dónde va a estar usted? En cualquier parte. Allá se van a juntar las águilas, ¿no? Una mejor traducción lo diría así: ahí se van a juntar los buitres. Los que viven en medio de los muertos. Jesús es una persona absolutamente querible, amable. Y por lo mismo, Él dice cosas fuertes como esta, porque Él nos ama. ¿Dónde va a hacer esto? En cualquier parte donde tú estés viviendo. Pero en ese lugar va a estar lleno de buitres. Porque no va a haber esperanza de vida, ¿no? No va a haber operación retorno otra vez. No hay una segunda oportunidad. Y Noé recibió aquella salvación por la gracia de Dios actuando en su vida. La historia de Noé nos cuenta de que todos eran malos, ¿no? Que todos hacían la maldad, menos Noé. Y Noé construyó un bote. Noé tuvo fe. Noé creyó en algo que él no conocía, que era la lluvia. Usted también puede creer en Jesús hoy día y entregar de su fe y de su corazón aquella barca, aquella arca, aquel barco que se llama Jesús. No mire atrás. No anhele el pecar. Anhele terminar el bote. Anhele terminar esa construcción, aunque cueste encontrar los materiales, aunque se desgaste su vida completa. No hay mejor regalo ni mejor don que la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y estoy seguro
que con gusto entonces va a poder caminar en pos y en crecimiento hacia donde Dios le quiere llevar, hacia la vida en su reino. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que nuestro corazón siempre esté preparado para vivir en el presente la realidad del futuro, que es la realidad del reino de Dios viniendo a través de la segunda venida de Jesús. Que el Señor nos aliente.